¿Cómo voy a creer en el cristianismo si la iglesia está llena de hipócritas? Los números son escalofriantes. En España, el informe encargado por el Congreso del Defensor del Pueblo estimó que alrededor de 440.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia Católica durante su infancia o adolescencia. En Francia, una comisión independiente concluyó en 2021 que desde 1950 aproximadamente 216.000 menores habrían sido víctimas de abusos cometidos por clérigos católicos. En Chile, en 2018, todos los obispos presentaron su renuncia al Papa tras el escándalo Caradima, un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia. En la Convención Bautista del Sur, la mayor denominación protestante de Estados Unidos, casi 400 líderes, pastores y trabajadores fueron condenados o se declararon culpables de delitos sexuales desde 1998. Y los casos no se limitan a una sola institución. Ravi Zacharias, Hillsong, Ted Haggard, escándalo tras escándalo, denominación tras denominación. Pero el problema de la hipocresía en la Iglesia no es solo en gran escala, también está presente en los cristianos de a pie, que dicen querer una cosa y viven lo contrario. El que predica amor y trata mal a su familia, el que habla de generosidad y es el más tacaño del barrio, el que juzga a todos desde el primer banco de la iglesia. ¿Quién querría acercarse a una iglesia después de todo esto? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Pero hay algo que mucha gente no sabe y que cambia por completo cuando se mira esta acusación. El primero en denunciar esta hipocresía no fue un ateo, fue el propio Jesús. Y al final voy a hacerte una pregunta y proponerte algo que quizá no esperas. Pero quédate. Soy Andy Wickham, director de Fundación Pontea y comunicador. Y esto es Las Razones de la Fe, un espacio para hablar de las grandes preguntas sobre Dios, la verdad, el propósito, el sentido de la vida. Y aquí no presuponemos que creas. Hablamos de evidencias, de historia, de filosofía y lo hacemos de forma clara y directa, sin filtros, sin respuestas prefabricadas, para llegar a la mente y al corazón. Las dudas y las objeciones son muy bienvenidas, así que suscríbete. Hay una pregunta nueva cada 2 semanas. Como cristiano y seguidor de Jesús, esto me duele y me desgarra. Y lo primero que quiero decirte es esto: esta crítica es verdad. Negarlo sería ceguera o maldad, pero sobre todo sería un insulto y un atropello a las víctimas. Aprovecharse de la gente en el área espiritual es despreciable. Según expertos, el abuso espiritual va incluso más profundo que otros tipos de abuso porque afecta a lo más íntimo de una persona. Si tú has sufrido algo así o alguien cercano a ti lo ha sufrido, lo primero que quiero hacer es escucharte antes de cualquier argumento, porque el error más grande que alguien puede cometer al hablar de la hipocresía es trivializar el dolor de las víctimas. Cuéntame en los comentarios si esto es algo importante para ti. Y quiero ser explícito en algo. Nada de lo que voy a decir a continuación borra ese daño, ni sustituye a la justicia. Las víctimas merecen justicia real, no solo palabras reconfortantes. Lo que sí quiero explorar es si los abusos de quienes dicen representar a Jesús son un argumento contra Jesús mismo. Y aquí quiero ser muy claro. No podemos justificar aquello que Dios no justifica. El abuso sexual, el engaño, la manipulación espiritual ocurren en todas las ramas del cristianismo. Y Dios está en contra de la mentira y de toda clase de abuso. El fin nunca justifica los medios, y Dios es el primero que condena la injusticia. El daño que produce este tipo de abuso es devastador, físico, emocional y espiritual. La víctima se pregunta, ¿dónde estaba Dios mientras sufría a manos de sus discípulos? ¿Será que Dios es cruel, que no le importo? ¿Será que Dios no existe? Y precisamente por eso, porque el daño es tan profundo, lo que viene a continuación importa. Porque hay algo que mucha gente no sabe. Jesús fue el primero en denunciar la hipocresía religiosa. No la defendió, la atacó. Llamó sepulcros blanqueados a los líderes religiosos de su época, relucientes por fuera, pero podridos por dentro. Y hubo un momento en que su indignación llegó al límite. Jesús entró al templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para su pueblo, y lo que encontró le hizo hervir la sangre. Los líderes religiosos habían convertido la casa de Dios en un negocio. Se aprovechaban de los peregrinos pobres que venían a adorar, cambiándoles dinero a tipos abusivos y vendiéndoles animales para el sacrificio a precios inflados, gente vulnerable, gente que había viajado días para encontrarse con Dios, siendo explotada por los que supuestamente debían ayudarles a acercarse a Él. Y Jesús, que en los evangelios aparece casi siempre sereno, esa vez no lo fue. Volcó las mesas, derramó el dinero por el suelo, expulsó a gritos a los que se aprovechaban de los fieles. No fue un gesto simbólico y tranquilo, fue una explosión de indignación moral. ¿Por qué reaccionó así? Porque para Jesús usar la religión para explotar a los débiles no era solo un error,
era una traición al corazón mismo de Dios. Era exactamente lo contrario de todo lo que Él había venido a hacer. Y el Dios de la Biblia, de principio a fin, es un Dios enfadado con lobos y compasivo con los heridos. Siempre defiende a las víctimas. Así que la pregunta no es si Jesús condena los abusos. Claro que sí, los condena, con una intensidad que debería incomodar a cualquier líder religioso que se aproveche de su posición. La pregunta es si podemos separar a Jesús de quienes dicen representarle, pero le traicionan. Reconozco que lo que voy a decir ahora puede sonar a excusa fácil. Y entiendo que alguien que ha sido herido por la iglesia pueda responder: lleváis 2000 años con ese problema. ¿Por qué tantos lobos en vuestro rebaño? Es una pregunta justa. Y no tengo una respuesta perfecta. Lo que sí puedo decir, y no como excusa, sino como algo importante, es que hay una diferencia entre la institución y la persona de Jesús. Mucha gente que se llama cristiana nunca ha entendido el corazón del cristianismo. Porque un burro esté en un garaje no significa que sea un coche. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y habló de que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero no es hasta que dan fruto que puedes distinguir lo bueno de lo malo. De aquellos cuyo cuerpo está en la iglesia pero su corazón está fuera. De los que usan la iglesia para beneficio propio en vez de ser usados por Dios para amar a los demás. La Biblia habla de lobos vestidos de ovejas. Y Dios tiene palabras muy duras para ellos. Los cristianos a veces respondemos mal a esta objeción, usando el "y tú más", como comparando el mal de la iglesia con el mal de otras religiones o con el ateísmo, como si eso justificara algo. Pero eso es un error, porque como reza el dicho español, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero seré honesto, los cristianos deberíamos tener un estándar más alto, no más bajo. Si reclamamos representar a Dios, la caída es más grave cuando fallamos. No podemos escudarnos en que otros también fallan. La pregunta que de verdad importa no es ¿son los cristianos peores que los demás? La pregunta es ¿la hipocresía un argumento contra Jesús o contra los que fallan en seguirlo? Para un segundo. Sé que este es un tema delicado, así que gracias por seguir aquí. Si crees que esta conversación merece tener más voz, dale al like y activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Y si tú o alguien cercano ha vivido algo de lo que hemos hablado, los comentarios están abiertos y los leo todos. Hecho. Volvamos, porque ahora viene la parte más incómoda, la que me incluye a mí. Quiero cambiar de escala ahora, porque si solo hablamos de los grandes escándalos es fácil señalar con el dedo. Lo más incómodo es cuando miramos un poco más cerca, porque la hipocresía no es solo un problema de la iglesia, es un problema humano, y todos estamos dentro de ese problema, incluido yo. La palabra hipócrita viene del griego. Originalmente significa actor, alguien que representa un papel, que aparenta ser lo que no es. Soy un actor. Si te soy sincero, fallo mucho en seguir a Jesús y todavía oculto áreas de mi vida que no quiero que otros vean. Pero esto no es solo un problema de los religiosos. Todos fingimos. No fingimos en nuestro perfil de Instagram. No hay áreas de tu vida que cuidas mucho de que nadie vea. Ese miedo a ser rechazados si nos conocen de verdad está en todo ser humano. ¿Por qué fingimos? Por orgullo y por miedo. El orgullo no permite mostrar debilidades, destruiría nuestra reputación. Y el miedo nos dice que si se supiera todo de nosotros, nadie nos aceptaría. Porque el mundo funciona así, solo te da amor si demuestras que lo mereces. Nuestra cultura nos dice que a no ser que cumplas sus requisitos, que te den likes, que demuestres tu valía, nadie te aceptará. Alguien hipócrita lo es no porque sea imperfecto o cometa errores, eso es humano, sino porque sus acciones no corresponden con sus creencias. Y lo cierto es que de eso pecamos todos. La religiosidad te fuerza a ocultar tus vergüenzas. El que intenta ganarse a Dios en sus propias fuerzas solo llega a dos sitios: al orgullo, porque piensa que es mejor que los demás, o a la depresión, porque ve que no lo puede conseguir. Al final, todos sus esfuerzos se centran en mantener una fachada. Pero aquí está la diferencia entre la religión y el evangelio de Jesús. Piénsalo así: ¿qué necesitaría alguien que vive atrapado en una fachada? Necesitaría ser conocido de verdad, con toda su oscuridad, y aún así ser amado. El pastor y teólogo Tim Keller, uno de los pensadores cristianos más influyentes y leídos del siglo XX, lo dijo así: que nos amen sin conocernos es reconfortante pero superficial. Que nos conozcan y no nos amen es nuestro mayor miedo, pero que nos conozcan de verdad y aún así nos amen, esa es la forma en la que Dios nos ama. Otras religiones dicen que si quieres que Dios te acepte, tienes que obedecer primero, pero el mensaje de Jesús es todo lo contrario. Dios te conoce con toda tu suciedad y tu corazón enfermo y aún así te abraza. No para dejarte igual, sino para empezar a sanarte. En la cruz, desnudo, vulnerable, expuesto, Jesús murió por todo aquello que nos avergüenza y que queremos ocultar. Si crees en Él, no necesitas vivir en vergüenza, ocultando. Y eso es liberador. Ese tipo de amor es el antídoto contra la hipocresía.
Cuando recibes aceptación tal y como eres, se desarma tu necesidad de aparentar. Y eso es precisamente lo que diferencia al cristiano auténtico del religioso. El cristiano no es un proyecto terminado, sino un proyecto en construcción. Es alguien que reconoce su hipocresía y su enfermedad y quiere ser sanado. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de enfermos que acuden al único que les puede sanar. Jesús vino a sanar al que se sabe enfermo, no al que aparenta estar sano. Y eso es el mejor antídoto para la hipocresía. ¿Estás cansado de fingir? Las cadenas de la hipocresía y el postureo pesan mucho. Pero Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. Respira por un momento con eso. Sé que para algunos, después de todo lo que hemos visto hoy, hablar de Jesús como solución puede sonar casi a insulto, y lo entiendo. Pero si hay algo, aunque sea una pequeña posibilidad de que esto sea verdad, merece la pena considerarlo. Los cristianos pueden decepcionar, seguro, pero Jesús nunca te decepcionará. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado en ti, aunque no estés seguro de lo que crees, aunque tengas 1000 dudas todavía, quizás puedas hacer esta conversación con Dios. No hace falta que sea perfecta, no hace falta que creas todo al 100%, pero simplemente abrir una puerta. Puedes decir, Jesús, no sé si estás ahí, pero si lo estás estoy cansado de aparentar, estoy cansado de cargar con todo esto. Si de verdad me conoces y aún así me aceptas, quiero experimentar eso. Ven a mi vida. Él escucha incluso las oraciones con dudas. En el siguiente vídeo vamos a responder una de las preguntas más importantes que puedes hacerte sobre el cristianismo. ¿Podemos fiarnos de los evangelios? Uno de los mayores escépticos del siglo XIX, después de dedicar años a intentar refutar los evangelios, llegó a una conclusión que dejó a sus colegas sin palabras. ¿Qué es lo que encontró? Eso es lo que vamos a descubrir. No te lo puedes perder.